El domingo pasado yo le hablaba acerca de lo que decía Lucas capítulo 24, acerca de los 40 días que Jesús estuvo después de haber resucitado con sus discípulos, en donde Jesús estuvo estos 40 días aparecido con los discípulos en un cuerpo glorificado, en un cuerpo que ya no estaba en corrupción, sino un cuerpo que estaba en gloria, un cuerpo que ellos podían ver, que podía atravesar las paredes, que podía trasladarse, que un cuerpo en el cual Jesús también podía y comía con ellos, caminaba con ellos, hablaba con ellos. Y podemos ver cómo Jesús, lo decíamos, anhelaba que estos discípulos, estos 12 hombres, pasaran de una expectativa a una realidad del evangelio. Que decía Jesús, lo veíamos en Lucas, que él oraba al Padre para que el entendimiento de estos 12 hombres fuera abierto, para que se quitara todo concepto de su mente, todo lo que impedía que la gloria del Señor les fuera revelada en su totalidad, y estos hombres fueran no solamente abiertos en su entendimiento, sino que fueran capacitados, que fueran empoderados por el Espíritu Santo. Y Jesús les decía que era necesario que, aparte de haber visto todas estas cosas, que aparte de haberle visto siendo azotado, siendo martirizado, siendo crucificado, y estaban viéndolo también resucitado en gloria, les decía, es necesario que el Espíritu Santo los llene, que ustedes esperen esta promesa. ¿Por qué? Porque entonces ustedes saldrán a compartir el evangelio. Recuerde que Jesús les decía, no les decía, yo no quiero que se queden aquí en Jerusalén todo el tiempo. Sean llenos, sean revestidos del Espíritu Santo, pero después de esto salgan y compartan del evangelio a toda criatura en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Galilea, en todos lados hasta lo último de la tierra. Ahora, vemos, para gloria del Señor, que esta comisión sigue dando frutos hasta el día de hoy. Porque esta conversación de Jesús diciéndoles a sus amigos, aquellos discípulos que llamaba amigos, diciéndoles vayan y compartan, propaguen el evangelio, sigue siendo un evangelio que hasta el día de hoy, 2024, se sigue predicando, se sigue propagando, y el poder y los prodigios y las maravillas que los discípulos hacían en las ciudades a donde iban, las seguimos viendo al día de hoy. Cosas que testifican que nuestro Jesús, nuestro Cristo resucitado, verdaderamente es el Hijo de Dios, quien tiene el poder sobre la muerte, quien tiene el poder sobre la vida, y que les decía, las cosas que yo he hecho, también ustedes las harán. Pondrán las manos sobre los enfermos, orarán por los endemoniados, y los endemoniados serán libres en mi nombre. Los enfermos, cuando sean ministrados por sus manos, los enfermos sanarán. En otras palabras, también les decía, así como me vieron resucitar a muertos, como Lázaro, como la hija de Jairo, entonces también ustedes, si lo creen y en mi nombre, también lo harán. Entonces, para gloria del Señor y para testimonio de la iglesia de Cristo que somos nosotros, estas evidencias siguen activas hasta el día de hoy. Usted y yo seguimos viendo la obra poderosa de Jesús en la cruz, esos frutos, esos méritos de la cruz obrando a favor de los creyentes. ¿Dónde están los creyentes? ¿Dónde están los hijos de Dios? Entonces nosotros tenemos la responsabilidad, así como Jesús les decía comisionándoles, tenemos la responsabilidad de no callar lo que Dios ha hecho en nosotros, de no negar el evangelio a otras personas. Créame que cuando nosotros vivimos un evangelio a boca cerrada, en donde no proclamamos
que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que somos redimidos, que Dios nos ha transformado y no lo hablamos, nosotros estamos negándole el evangelio a las personas que nos rodean. Estamos negándoles una experiencia de fe sobrenatural aún a otros creyentes que tal vez van comenzando. Porque muchos creyentes nuevos tal vez no creen que Dios es capaz de sanar a los enfermos, que Dios es capaz de hacer cosas sobrenaturales e imposibles para nosotros. Mas cuando nosotros hablamos por el poder del Señor obrando en nuestra vida, nosotros también compartimos y empoderamos a otros a través del Espíritu Santo, diciéndoles: si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. No creas que Dios contigo hará una excepción. Es que a veces hay personas que dicen: yo he cometido tantos pecados que tal vez el Señor ya no me perdone. Déjeme decirle algo: no hay pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar. Tal vez para nosotros decimos: hemos sido tan perversos, tan malvados, he hecho tanto daño, he lastimado a tantas personas. Pero déjeme decirle que el Señor, cuando fue a la cruz del Calvario, estaba muriendo y entregándose por todos los pecados que podíamos nosotros hacer, aún los conocidos como los no conocidos. Entonces en eso nosotros tenemos la libertad de propagar y la responsabilidad de propagar el evangelio a todas las personas. Entonces yo le decía: ¿cuántas veces no hemos negado el evangelio, por ejemplo, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, personas que tal vez nos rodean todos los días y que nosotros estamos aguardando un tesoro del cielo para ellos? No sé si me estoy explicando. Es como decir: el Señor nos ha dado un regalo. Cuando alguien cumple años, que usted prepara un regalo y usted dice: no, aquí lo voy a guardar. ¿Para cuándo? No sé, pero aquí lo voy a guardar. O sea, yo sé que este regalo es para esta persona, pero aquí lo voy a guardar. Entonces tenemos que cambiar esa perspectiva. Tenemos que pasar a una realidad de la gloria del evangelio revelada por medio de Cristo, como estos discípulos lo hicieron. Y yo he puesto por título a este mensaje: que ruja el león. Porque Jesús les decía, y vamos a Hechos capítulo 1, que también leíamos en la semana pasada en este libro de Hechos, que estuvo 40 días hablándoles. Jesús en el verso 2 dice: estuvo hablándoles acerca del reino de Dios. Y esto es el punto principal. Yo quiero que usted entienda que Jesús necesitaba que estos discípulos tomaran la causa del reino de Dios en la tierra. Y les dice más adelante en el versículo 6: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estas son las últimas palabras de Jesús. O sea, esto fue en el día 40. Y dice: y habiendo dicho estas cosas, Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. O sea, ellos decían: lo que acaba de pasar, apenas lo estamos, ¿cómo se dice?, procesando. Y el maestro nos comisiona, nos da la instrucción de lo que vamos a hacer, y ahora lo estamos viendo irse, cumpliendo su palabra que él se iría. Y ellos dicen, mirando al cielo, dice: en tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Imagínense la escena, ellos están viendo a Jesús. Y de repente hacia un lado dos ángeles con vestiduras blancas diciéndole: varones galileos, ¿por qué estás
¿por qué están mirando al cielo? Y yo imagino que los discípulos, chis, ¿y ustedes qué onda? O sea, ¿dónde salieron? Y les dice, ¿por qué están mirando al cielo? Pues este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, este último es algo que yo quiero que usted siembre en su corazón como una chispa que encienda un fuego. Porque les dice, ya estuvo con usted, en otras palabras, ya estuvo con ustedes 40 días. Ya los empoderó, ya los comisionó, ya los sacó de la expectativa a una realidad del evangelio. Ahora, entiendan esto, varones galileos, discípulos y amigos de Jesús, que así como ustedes le están viendo irse, así un día Él volverá. Entonces, esto, iglesia, es una esperanza para nosotros. Es una promesa para nosotros. Entonces yo creo y yo quiero entenderlo de esta manera, que esta frase de los ángeles diciéndoles, este maestro va a volver, yo creo que fue así como que ya tenían ellos, hubo un tanque de gasolina dentro de ellos, y esto de que Él volverá era como el cerillo que se caía sobre ese tanque de gasolina. Y ellos se iban a encender. Esto iba a despertar en ellos el fuego y la pasión para cumplir el llamado que Dios les estaba haciendo, para ir y predicar el evangelio, para que ellos tuvieran esta promesa ardiendo de que un día su maestro regresaría. Yo le decía, estos hombres iban a las ciudades y los torturaban y los golpeaban y los encarcelaban, pero volvían a predicar el evangelio. Porque había un fuego en ellos, había una evidencia que era innegable para ellos. No les podían decir, ya dejen de predicar. No les podían decir, ya cállense. Porque aunque se los dijeran, yo le decía la semana pasada, lo que Jesús había comenzado en ellos, nadie lo iba a detener. Y hasta el día de hoy, nadie lo ha podido detener. Entonces esto, iglesia, nos debe de incentivar a nosotros a con más pasión, a con más fuego, estar esperando ese regreso del Señor. Estar nosotros, sí podemos congregarnos, podemos reunirnos y poder decir otra vez viene el domingo, vamos a congregarnos, vamos a enviar bendición a estas misiones, vamos a ir a predicar el evangelio, pero nunca se debe de apagar en nuestro corazón esta promesa, esta palabra de estos ángeles, de que Jesús, ese Jesús que subió a los cielos, también de los cielos vendrá por su iglesia, por sus santos, por los que están esperando su regreso. Ahora, el libro de Lucas, en el capítulo 17, versículo 20 al 21, dice que muchos tenían un concepto diferente al reino. Muchos de los fariseos, de los judíos, pensaban que el reino de Dios vendría a ser establecido, que un hombre poderoso se iba a coronar como rey de Israel y iba a liberarlos del yugo de Roma, de este látigo opresor contra el pueblo judío. Y ellos tenían esta expectativa. Por eso dice el verso 20 de Lucas 17, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió Jesús y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán está aquí o está allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahora, para entender esto, en otras palabras, cuando Jesús nace, cuando ese bebé suelta el grito de que salió del vientre de su madre, en ese momento el reino de los cielos se inaugura sobre la tierra. Por eso les dice Jesús, no esperen que venga un reino visible, un reino con una geografía de que de aquí es este reino, un reino tal vez como el de David, como el de Salomón. No esperen un reino así, porque ellos esperaban que Jesús como el Mesías
se levantara como un revolucionario, se levantara a hacer una independencia y a convocar a las armas contra los gobiernos que oprimían a los judíos. Ellos era lo que esperaban, que el maestro ejerciera la ley sobre todas las cosas. Esta era la expectativa de ellos acerca del reino. Pero Jesús los empieza a pasar a la realidad del reino diciéndoles, no esperen que venga un reino visible, porque el reino ya está entre vosotros. Diciendo en otras palabras, yo soy el reino de Dios que está entre ustedes. Este reino no visible, sino en esencia, está naciendo y estableciéndose en el corazón de los creyentes, en el corazón de aquellos que están siguiendo al maestro, en el corazón de aquellos que escuchaban a estos discípulos compartir del evangelio. El reino de Dios se estaba estableciendo sobre todas las personas que venían a los pies de Cristo. Hasta el día de hoy, si nosotros esperáramos y preguntáramos, pues ¿dónde está el reino? El reino de Dios está entre nosotros en este momento. Usted y yo tenemos el reino de Dios en nuestro corazón. Cuando nosotros aceptamos la salvación de Jesús, nosotros recibimos el reino de Dios en nuestra alma. Pero este reino es temporal. Mientras vivamos en esta tierra, este reino es temporal. Y la Biblia nos promete que este reino, en palabras de Jesús diciendo, un día este reino será eterno. Un día este reino vendrá sobre la tierra a romper el yugo del pecado. Este reino vendrá a establecerse para que todos juntos podamos habitar con Jesús. Este reino estaba siendo ya una realidad en las palabras de Jesús para los que lo escuchaban. Por eso le digo, los fariseos, los discípulos que seguían a los fariseos, no los discípulos de Jesús, decían, este no es el Mesías. Porque cuando traían a una mujer sorprendida en el adulterio, le decían, ¿qué merece esta mujer? Esperando que Jesús dijera, sea apedreada hasta que muera. Mas Jesús les decía, esta mujer es sorprendida en el acto del adulterio y la ley dice que muera apedreada, pero vamos a lanzar las piedras a aquellos que están libres de pecado. Entonces confrontaba esta verdad de Jesús. Ellos decían, necesitamos que Jesús ejerza la ley autoritariamente para ver que verdaderamente es el Hijo de Dios. Pero no era este el reino que Jesús estaba estableciendo, sino un reino espiritual. Ahora, para pesar de muchos, le decía, este reino no se iniciaba con la coronación de un rey, sino este reino era visible para todas las personas cuando veían a un hombre muriendo en la cruz del Calvario. Entonces ellos decían, ¿dónde está este rey? El que se proclamaba rey de los judíos está colgado en el madero, está muerto, lo matamos. Entonces, ¿dónde está este rey? Y por eso la corona de espinas que pusieron sobre la cabeza de Jesús fue una forma de querer humillar a Jesús, diciendo, como es rey, vamos a darle una corona. Y por eso estas espinas traspasaron hasta su cerebro, perforaron su cabeza. Pero lo que ellos no sabían era que se estaba cumpliendo la palabra, que el reino de los cielos se había acercado, que el reino de los cielos estaba siendo visible, que el reino de los cielos estaba habitando entre ellos y que el reino de los cielos se estaba volviendo ya no una expectativa, sino una realidad, viendo a ese hombre morir en la cruz del Calvario y viendo a ese hombre salir de la tumba al tercer día, viendo a ese hombre glorificado. Entonces decían los discípulos, este sí es el Hijo de Dios. Este es el reino del cual Jesús hablaba, que ha venido sobre nosotros. Y este mismo Jesús un día volverá con su reino a esta tierra. No volverá solo, sino volverá con todos los santos de Dios. Ahora,
¿por qué decimos que el reino de Dios está en nuestro corazón? Porque un reino sin rey no es reino. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores está en nuestro corazón. Por eso en nuestro corazón yace el reino de Dios. Entonces esto tenemos que entenderlo espiritualmente. Entonces le digo, Juan lo decía, ustedes llevaron a Jesús a la muerte, pero para ustedes esta muerte es una victoria. Para Satanás esta muerte es una victoria, porque antes se tenía que sacrificar animales para el perdón de los pecados. Y les decía, este Jesús que nació, que vino y que ha compartido del reino de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso le digo, esto debe traer libertad a su corazón. Debe romper las cadenas de opresión y de vergüenza sobre nuestra vida, diciendo, yo no merezco el perdón de Dios por lo que he hecho. Sino que Jesús nos está diciendo, hayas hecho lo que hayas hecho, yo te he dado el perdón de tus pecados. El reino de Dios necesita nacer en ti. Y vemos lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 29 al 34. Dice, el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y les dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso he venido yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Mire, mientras había una resistencia fuerte para desacreditar el ministerio de Jesús, había también una resistencia hablando y que no los callaban. Y que testificaban. Y que daban las evidencias. Y que daban las revelaciones y las visiones. Y Juan, créame que estaba loco. A Juan lo tenían por loco, a Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista bautizaba a aquellos que creían en el reino de Dios. Y les decía, este hombre es verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es el Cordero que quita el pecado. La iglesia nos debe de dar a nosotros una esperanza de que sin importar mi pasado, el Señor me ha dado una vida nueva. El Señor ha roto mis cadenas. El Señor ha roto todo pensamiento en mi vida que me ha hecho daño, que me ha lastimado, para darme una vida nueva y una naturaleza de gloria y divina bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, esto está al alcance de todos. Yo le decía, necesitamos pasar de la expectativa a la realidad, porque la iglesia hoy más que nunca necesita dar evidencia de que Dios está levantándose con poder y de que el león de la tribu de Judá está por rugir sobre la tierra. Entonces les dice, este es el Cordero de Dios. O sea, véanlo como el Cordero que fue puesto para el sacrificio por única y última ocasión. Este Cordero nos limpia de todo. Este Cordero nos hace libres. Este Cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca. Este Cordero obedeció. Este Cordero le dijo a Dios, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. ¿Por qué? Porque tus propósitos, oh Jehová, son más grandes para esta humanidad. Entonces, esta obra estaba haciéndose para los que ya vivían en ese tiempo, para los que estaban por nacer
y para los que 2000 años después íbamos a estar congregados alabando y glorificando al Rey de Reyes y diciéndole: Señor, digno eres de recibir toda la gloria. Por eso le digo, esto era una locura para los discípulos. Porque en otras palabras decimos fueron empoderados, pero es como si en ese momento del empoderamiento de los 40 días de Jesús con estos discípulos les quitara la lógica y la razón. Para que ellos no dijeran: no, sabes que ya estuvo ahí, ya no le voy a dar. Sino para que pase lo que pase, el evangelio se siguiera propagando. Y vemos a estos discípulos no callar, y pasaba lo que pasaba, ellos seguían predicando. Por eso mire, 11 de los discípulos, de los 12 discípulos que estuvieron con Jesús y que le vieron irse, fueron asesinados y martirizados hasta la muerte. ¿Usted cree que ellos no sabían lo que les esperaba? Porque ellos decían: wow, haremos proezas, estamos haciendo milagros, estamos haciendo maravillas, estamos haciendo prodigios en el nombre de Jesús. Y si ese poder que estuvo en Jesús y que lo levantó de entre los muertos está operando entre nosotros, lógicamente, de la misma manera que persiguieron a Jesús, que calumniaron a Jesús, que martirizaron a Jesús, también seremos martirizados. ¡Gloria a Dios! Por eso le digo, estaban locos. ¿Quién en su sano juicio dice: sí, pues yo, golpéenme todo lo que quieran, latiguenme, arránquenme la piel? Pero aquellos que estaban encendidos, aquellos que tenían estas palabras de los ángeles diciéndoles: este Jesús que se fue al cielo también es el mismo que volverá. Así que vayan, prediquen el reino de Dios, porque un día ustedes verán el reino de Dios. Y si mueren por la causa, entiendan que la causa de Jesús es mayor que el costo del llamado. La causa de Jesús lo vale todo, aún su propia vida. Así como vieron al maestro hacer las señales, también como vieron al maestro ser escupido, ser maltratado, ustedes también padecerán esta persecución. Pero gloria a Dios, ¿por qué? Porque ahora ustedes recibirán la promesa de Dios, que de la misma manera que Cristo resucitó de entre los muertos, ustedes no morirán, sino que verán la gloria de Dios en un cuerpo glorificado, como vieron a ese Cristo revelado a ustedes. Entonces estos, yo creo que iban: ojalá hoy muera, ojalá que hoy me golpeen más para morir. Sí, Señor. Ahora, ¿quién hace eso? Pero estos hombres estaban encendidos por Dios. Mire, Pedro, Andrés y Felipe murieron crucificados como su maestro. Y Pedro dijo: ni siquiera soy digno de ser crucificado como mi maestro. Así que se cree que fue crucificado de cabeza. Bartolomé, otro discípulo de Jesús, fue desollado vivo. Le arrancaron la piel, desprendieron la piel de su cuerpo estando vivo, y después le crucificaron. ¿Usted cree que no les dolía? ¿Usted cree que no sufrían el martirio? Pero había en sus corazones la causa del reino, la propagación del reino de Dios. Ay, me está doliendo. Señor, digno eres de recibir la gloria. Señor, alabado seas. Sí, estoy viéndote, Señor. Estoy viéndote y anhelo encontrarme contigo. Santiago, el hermano de Juan, y Tadeo fueron decapitados con espada. Les arrancaron la cabeza. Así. Santiago, Tomás y Mateo murieron atravesados por lanzas. Pero ¿sabe dónde murieron atravesados por lanzas? En la India. ¿Qué estaban haciendo en la India? ¿Qué estaban haciendo en Asia?
Si ellos estaban en Jerusalén, estaban predicando el evangelio de Cristo. Estaban llevando las buenas nuevas de salvación. Y aunque ellos estaban muriendo, el evangelio ya nadie lo detenía, porque así estaban encendiendo el corazón de otros creyentes en donde estaban. Santiago, el primo de Jesús, murió a golpes. Matías fue apedreado hasta morir, fue lapidado. Simón fue aserrado, fue partido a la mitad. Así como lo oye. Fue partido vivo a la mitad. Entonces aquí es donde nosotros decimos, a ver, espera un momento. ¿Este es el evangelio de la esperanza? ¿Esta es la esperanza que me estás hablando, que me estás compartiendo? ¿Esto es lo que tú dices que es una vida nueva? Pues si es una condena de muerte. En otras palabras, este evangelio me va a matar. Pues si morimos por la causa de Cristo, gloria sea a nuestro Señor. Si somos perseguidos, gloria sea a nuestro Señor. Si somos acosados, si somos golpeados, si somos encarcelados, gloria sea a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque si Él lo padeció, ¿por qué nosotros no podemos padecerlo? Mas en nosotros hay una esperanza, que no moriremos a causa de eso, ni nuestra vida será tomada por Satanás, porque nuestra vida le pertenece al Señor de los señores, a Cristo Jesús. Somos comprados y nuestra vida le pertenece a Él. Así que no importa lo que venga, nosotros vamos con el Señor. El único que murió tal vez de una forma más natural fue Juan. Juan el amado, Juan el que se autonombraba el amado. Y eso porque todavía había cosas que se le iban a revelar. Pero 11 de los 12 discípulos fueron asesinados y fueron martirizados. Por eso le digo, no tenemos que tener temor de lo que el evangelio está causando en nuestro corazón. Me van a calumniar, me van a decir, me pueden golpear, me pueden acechar, pero nadie va a callar la verdad que hay en mi boca, la verdad que hay en mi corazón. Así como estos hombres pasaron a esta realidad del evangelio, también yo anhelo estar propagando el evangelio. Y esto es pasar de una expectativa a una realidad. Pablo lo decía en Romanos capítulo 8. Del verso 18 al 25 decía Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y fíjese quién lo está diciendo. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Porque Pablo se contaba entre los apóstoles, entre los discípulos. Decía, nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque a lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Tal vez puedan decirme, estás loco, ¿cómo vas a creer que va a venir un reino? Pues me digas lo que me digas, yo estoy esperando que el león de la tribu de Judá venga a traer libertad a
toda la corrupción que hay en este mundo, a toda la maldad, a todo el pecado que se ha levantado. Por eso le digo, iglesia, es necesario que en este tiempo la iglesia de Cristo no se calle, que la iglesia de Cristo experimente esta realidad para que podamos hablar las cosas que el Espíritu nos ponga, hablar la verdad de Dios. Mire, las personas allá en el mundo no tienen censura en su vocabulario, no tienen censura en su pecado, en las manifestaciones de sus deseos pecaminosos. Y la maldad se ha multiplicado. Y dice la Biblia que por causa de haberse incrementado el pecado, el amor de muchos se enfriará. Pero usted y yo estamos siendo también comisionados y retados por Jesús para que seamos una resistencia, para que seamos una voz que clama, una voz que habla, una voz que no se calla. Venga lo que venga, se levante lo que se levante, la iglesia de Cristo debe permanecer de pie. La iglesia de Cristo, usted y yo, tenemos que salir y hablar las buenas nuevas. Tenemos que ir y decirles a otros: el reino de Dios está próximo y estamos aguardándolo con esperanza. Tal vez tú dices: no, en ellos ya no habrá esperanza porque adoran a un Dios que no ven. Por eso dice Pablo: pues ¿qué esperanza es en lo que vemos? Pero nuestra esperanza está en lo que no podemos ver, pero que arde nuestro corazón, que un día el Señor Jesús volverá de entre los cielos, así como un día Él se fue. Esta es nuestra esperanza. Por eso le digo, entender que el reino de Dios está establecido en nuestro corazón es ver la realidad de que nuestro Rey viene pronto. Nuestro Rey viene pronto. Por eso decía Pablo: este es el anhelo ardiente de la creación. Y yo creo que por eso ellos hablaban y se expresaban así, porque le digo, en ellos había un fuego que nadie podía apagar. Este es el anhelo, este es el anhelo, que podamos ver ese reino de gloria venir. Y si no, entonces morir en este cuerpo para ya no estar fuera de Cristo, sino estar con Cristo. Cumplían lo que el Señor les había comisionado, pero estaban ansiosos por llegar a la gloria del Señor. El Rey viene pronto, iglesia. El Rey viene pronto. Y el novio vendrá por una novia que se ha mantenido en espera, por una novia que ha guardado la espera del novio, que se ha mantenido con vestiduras blancas. Créame que la novia tiene que estar esperando que el novio llegue. Dice la Biblia: no sea que estés haciendo otra cosa, que se estén dando en casamiento, no sea que estés ocupado en los negocios de la vida y no te des cuenta que el novio ya viene por la iglesia, que el novio ya viene por la novia. Yo recuerdo cuando estudiaba esto, yo recordaba cuando andaba de novio con mi esposa y se llegaba el sábado y yo me ponía a trabajar desde las 5 de la mañana. Yo lavaba carros y yo decía: necesito trabajar para picharle unos tacos a mi novia, para comprarle una nieve, para llevarla al cine. Y desde las 5 de la mañana yo ahí lavando carros hasta las 6 de la tarde. Y me bañaba todo cansado, y me bañaba y me perfumaba como yo podía, y iba ansioso hacia donde estaba mi novia. ¿Sabe? Porque yo sabía que iba con la bonita. Yo sabía que le iba a ver. Y a veces me prestaban el carro mis papás y ahí voy yo, y se me hacía largo el camino. O sea, ahorita se me hace corto, pero se me hacía largo el camino. Y yo decía: mugre semáforo. Y Sandra: ¿ya vienes? Ya estoy lista. Y ya estoy lista. Y yo: ya voy. Es que el semáforo, es que el tráfico. Y luego no faltaba que alguien se atravesaba. Y yo O a veces cuando iba en camión, casi: chofer, acelérele chofer, porque me está esperando mi novia. Oiga, y yo iba con esa expectativa de encontrar a esa hermosa mujer.
que antes era bonita, hoy es extremadamente hermosa. Pero yo me acuerdo que llegaba, me bajaba del carro, apagaba el carro y me bajaba y casi corría así hasta la puerta de la casa, y cuando apenas iba a tocar, me abría. Y yo la veía y me acordaba de esto, porque yo me acuerdo que la veía y recién arreglada, recién bañada, con su pelo todavía así como mojado, así suelto, onduladito, sus ojos así cafés, grandes, y su boca pintada así de rojo. Y yo decía, de aquí soy. Oiga, yo entraba a la casa de mis suegros y mi suegra ahí sentada en el sillón, y mi suegro a veces, pero cuando no estaban, yo abría la puerta y yo la abrazaba. Y luego ya, y yo la abrazaba y le decía, estás bien bonita, mi amor. Y ella, ya estoy lista, vámonos. Y ya, vente, vamos. Y nos íbamos a pasear. Oiga, yo iba de la mano de mi esposa en el cine y todo, porque Dios me dio a la mujer más hermosa del mundo. Pero hacía esta alusión a este tiempo porque había un deseo de ver a mi novia. Había un deseo de verla así toda bonita, toda arreglada, oliendo rico. Y yo decía, y luego mi suegra, Sandra, estábamos platicando, Sandra, dile a Isaac que ya es tarde. Y yo, suegra, aquí estoy, ¿verdad? Que ya se vaya. Oiga, me costaba irme. De hecho, por eso llegó un momento en que le dije, ¿sabes qué? Ya vamos a casarnos, porque me cuesta irme. Ya no quiero irme. Ya quiero estar contigo. Quiero pasar mis días contigo. De la misma manera, iglesia, el novio está anhelando pasar toda la eternidad con su novia, la iglesia. Ahora, de la misma manera el novio viene. Tal vez así como yo lo veía cuando iba en el carro y se me hacía largo el camino, y nosotros podemos decir, es que el novio no llega, es que el novio no llega, ¿y dónde estás? ¿Y dónde estás? Pero la palabra nos enseña, y estos hombres que ardían con el fuego de Dios decían, estamos aguardando el regreso del novio. Estamos aguardando que Él regrese. Estamos esperando y apresurando nuestros pasos para que un día veamos a ese novio regresar por la iglesia. Y la Biblia nos enseña que este Cordero de Dios que hablaba del reino fue crucificado como un cordero, pero cuando resucita en la tumba el tercer día, este ya no era un cordero, se había vuelto un león con todo poder y con toda autoridad sobre todas las cosas. Era un león que estaba rugiendo, manifestando que el reino de Dios se había acercado, que había venido la gloria del Señor manifestada en Cristo para salvación de la humanidad, para que tengamos una esperanza. Y usted y yo, que ya conocemos del Señor, que día a día nos esforzamos, que día a día estamos luchando la batalla de la fe, que día a día nos congregamos, que vamos a nuestro trabajo, que estamos en casa, que tal vez estamos procreando nuestras familias, que estamos construyendo, no debemos de olvidar que hay unas palabras de unos ángeles diciendo, así como lo vieron, ese mismo rey vendrá sobre la tierra. Ese mismo rey vendrá por su iglesia. Esto a mí me llena. Esto a mí me enciende. ¿Sabe por qué? Porque entonces la novia de Cristo tiene que estar ataviada, tiene que estar esperando que el novio llegue, arreglándose, planchando su ropa, limpiando sus vestiduras. No vaya a ser que el novio llegue y no haya aceite en nuestras lámparas. No vaya a ser que el novio toque la puerta y no estemos en casa. No vaya a ser que salgamos y el novio cierre la puerta. Porque esto es una verdad, iglesia. Y el reino de Dios vendrá
sin ningún previo aviso. Ese Jesús que fue coronado como rey vendrá sin previo aviso. Y cuando Él venga, aquellos que estaban esperando se reunirán con el novio. Mas los que dijeron luego, sí, ya sé, luego, dice, no habrá vuelta atrás. No habrá vuelta atrás. Así que los que no estén esperando se quedarán sobre el tormento que vendrá sobre esta tierra. Pero la iglesia de Cristo, la iglesia Moria, que está guardando el regreso del Rey de Reyes, será la iglesia que se unirá, decía Juan, y veía yo millones y millones y millones de santos adorando al Rey de Reyes, diciendo, digno eres de ser adorado. Este es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Pero lo vemos en Apocalipsis capítulo 5. Y si pueden ir pasando los chicos, por favor. Con esto termino. Apocalipsis capítulo 5. Versículo del 11 al 14. Y dice Juan, el que había quedado vivo, el que tuvo una muerte más normal, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El reino de Dios está cercano, iglesia. Ahora, mire, cuando hablamos de estos 24 ancianos, 12 de ellos, de los 24 ancianos que están sentados en los tronos, 12 de ellos, ¿sabe quiénes son? ¿Sabe quiénes son? Los que murieron martirizados, azotados, crucificados, aserrados. Los 12 discípulos de Jesús, los que murieron propagando el evangelio, los que murieron por la causa de Cristo, están sentados en el lugar de honor, en el trono junto con Jesucristo, con el Cordero Santo, sentado entre los 24 ancianos. ¡Qué glorioso! Ahora, yo quiero pensar, es una suposición, es una imaginación mía, que cuando ellos predicaban el evangelio y aceptaron pasar de la expectativa a la realidad del evangelio, ellos sabían lo que les esperaba en el reino de Dios. Ellos sabían que serían puestos en un lugar de honor. Quiero leer Marcos capítulo 13. Versículo 24 al 26 dice: pero en aquellos días, decía Jesús, hablando sobre su regreso,
Después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces, solo entonces, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Por eso Jesús les decía: no crean cuando les digan el reino viene. Hay un Cristo que está haciendo milagros, hay un Mesías que está autoproclamándose el Salvador. No crean esto, porque cuando verdaderamente yo venga, será como trueno que atraviesa toda la faz de la tierra. Será en la más mínima parte de la formación de un átomo en donde estas cosas sucederán. Y no crean cuando se levanten falsos profetas. Y estamos en tiempos donde falsos profetas se han levantado, donde personas están queriendo cambiar esta verdad. Les decía: no crean en ellos. ¿Por qué? Porque algo tengan por seguro, que cuando Cristo vuelva por su iglesia, todo el mundo testificará que algo ha sucedido. Usted y yo desapareceremos de esta tierra. Este cuerpo será transformado en gloria. Estos dolores del cuerpo se irán. El cansancio del cuerpo se irá. El cuerpo anciano será un cuerpo glorificado. El cuerpo que ha sido mutilado será renovado como un cuerpo como el de Cristo. Y entonces la iglesia dará testimonio. ¿Qué ha pasado? Muchos han desaparecido. No es que hayamos desaparecido, es que hemos escuchado la venida del Rey de Reyes viniendo con gran poder y autoridad. Póngase de pie, iglesia. Dice Apocalipsis capítulo 19. Esto a mí me llena. Dice Juan: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos. No crea que murieron en vano estos hombres. Jesús vengará la sangre santa de sus siervos. Si usted y yo morimos por causa del evangelio, tenga por seguro que nuestro Señor vengará nuestra sangre. Por eso no tengamos miedo de lo que venga. Y en el verso 11 dice: y entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego. Juan está describiendo lo que estos ángeles habían dicho, que Jesús volvería. Pero Juan lo está describiendo con el poder y la gloria que Jesús vendrá sobre la tierra. Vendrá por su iglesia. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Y dice: sus ojos, los ojos de Jesús eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo. ¿Sabe quiénes son los ejércitos celestiales? Usted y yo, cuando hemos sido redimidos. Dice: los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio.
le seguían en caballos blancos. De su boca, de la boca de Jesús, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que hoy, iglesia, gloria sea a ti, Señor. Aleluya. Así que hoy, iglesia, debemos de pasar de la expectativa a la realidad, y que nuestro clamor sea: anhelamos como iglesia escuchar el rugido del león que estremezca la tierra y que juzgue a las naciones. Que ruja el león, que ruja el león, porque este león representa a Jesucristo resucitado, representa a Jesús lleno de poder y lleno de gloria. Aleluya.